Ok, les invito a buscar en sus Biblias en la carta de Primera de Juan, donde teníamos la lectura con nuestro hermano. Primera de Juan, allá en el capítulo 4, vamos a mirar solamente 4 versículos en el día de hoy. Pero hoy quiero compartir con ustedes el tema que lleva por título El amor como evidencia de comunión. El amor como evidencia de comunión. Primera de Juan, capítulo 4, mira conmigo el verso 7 y 8. Dice el texto lo siguiente: amados, todos juntos, verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 20, si alguno dice, juntos, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La verdad que en el día de hoy, 14 de febrero, en muchos países se celebra lo que se llama el Día de los Enamorados, o el Día del Amor, el Día de la Amistad, o el Día de San Valentín. Sin duda alguna, esta ha sido una práctica anglosajona, pero entre el siglo XX y el siglo XXI ha permeado, ha afectado, ha involucrado casi todos nuestros países. Es interesante acá en Australia, comenzamos a principios de año, todos los adornos tienen que ver con el Día de Australia. Sale el Día de Australia, comienza el colegio. Una vez que termina el colegio, ahora estamos con Valentine's Day, y luego que mañana ya comienza Semana Santa. Y así va la publicidad. Y así también nosotros somos orientados. Muchos se celebran el día de hoy, el Día de los Enamorados. Existen varias teorías del origen, del porqué del 14 de febrero, el día de San Valentín o el Día de los Enamorados. Entre los países nórdicos como Dinamarca, Noruega, Suecia, era el tiempo en que los pajaritos se juntaban y se unían, y había nueva vida, había crecimiento. Entonces en estos países nórdicos, algunos consideraron que en esta fecha era un día especial para el amor. Por otro lado, existe también en otra creencia, principalmente que fue cristianizada, una fiesta del paganismo que era el 14 de este mes. Se celebraba el dios Eros para los griegos, y para los romanos era el dios Cupido. Entonces los que no tenían novio o novia o pareja, le pedían tanto a Eros, al dios Eros, los griegos o los romanos le pedían a Cupido para que le mandase un novio o una novia. Yo no sé por qué en mi país se llama San Antonio, que le mande un novio. Pero griegos y romanos celebraban el 14 de este mes de febrero el dios del amor. Históricamente, en el siglo III, hubo un hombre llamado San Valentín, que fue un sacerdote católico en el gobierno de Claudio II. Claudio II dictó una ley que no permitía a los jóvenes casarse, porque para él un soldado casado con responsabilidades no era un buen soldado en el avance romano, en el ejército romano. Por lo tanto, él estableció un decreto diciendo que a partir de ese momento nadie podía casarse. Pero este personaje, San Valentín, no prestando atención al edicto que había establecido Claudio II, secretamente comenzó a casar a las parejas que románticamente enamorados venían a pedirle la bendición sacerdotal. Esto hizo que Claudio II le quitara la vida. Finalmente él fue asesinado, y fue asesinado en el año 270 después de Cristo, y ni más ni menos que el 14 de febrero. Es por eso que en el día de hoy se celebra el Día de
San Valentín, aquel que desafió al Imperio Romano para casar a aquellas parejas que estaban enamoradas. Ese es el origen de la práctica que nosotros tenemos. Yo creo que no hay nada de malo en las prácticas mientras no sean contrarias al carácter o a la moralidad de las Escrituras. ¿Amén? Creo que ahí está el punto. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Nos habla algo acerca de celebrar el Día del Amor? Sin duda alguna, la Biblia no hace mención de tal fecha, de tal actividad, pero las Escrituras tienen un discurso permanente. Principalmente el Nuevo Testamento tiene un discurso permanente acerca del amor. Es nuestro Señor Jesucristo quien establece una revolución de amor. Si te dan en una mejilla, ¿qué? Pon la otra. Ama a tu enemigo, bendice a aquel que te maldice, haz el bien a los demás. El carácter cristiano dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Ahora, cuando hablamos de amor, el mundo conoce dos aspectos de amor. Uno es el amor eros. El amor sensual, el amor romántico, lo vemos en todos los medios, pero en segundo lugar tenemos el amor que tiene que ver con filial. El amor de familia, el amor de sacrificio, el amor entre la hermandad, el amor de las logias, el amor de las maras, de los pandillas. Hay un amor filial de respeto, de protección. Esos son los únicos dos amores que el mundo conoce. Pero el cristianismo, el discurso de las Escrituras acerca del amor es completamente diferente. Ya que el amor que el Señor Jesucristo, que el carácter cristiano enseña, es un amor que tiene que ver con aún dar más allá de nuestras fuerzas o de nuestras propias capacidades. Tal vez lo entendemos mejor cuando pensamos en Juan capítulo 3, verso 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor le llama a las Escrituras el amor ágape. Y ese amor significa que yo busco el bien de la otra persona. ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo dice que debemos amar a quién? Es fácil amar a quienes nos aman. Es fácil amar a quienes nos brindan beneficios. No es difícil amar así. Pero amar a los enemigos es otra historia. Y el Señor Jesucristo dice que debemos amar ¿a quién? A nuestros enemigos. Ahora, escúchame bien. Cuando el Nuevo Testamento dice amar al enemigo, no significa andar de besitos y abracitos y qué lindo, qué bonito que es mi enemigo. Eso es falacia, eso es palabrería. Amor significa, escúcheme bien, buscar el bien de la otra persona. Es por eso que Jesús dice que ama a tus enemigos. Es el mismo amor que Dios pide para que nosotros le amemos a Él, que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, y también debemos amar al enemigo de la misma forma y al prójimo. Ahora, es interesante que el Nuevo Testamento no solamente me dice que ame a Dios con amor sacrificial, que ame a mi prójimo, sino que también que debo amar a mi enemigo. Y escúchenme bien, varones, casados. Las Escrituras dicen que nosotros debemos amar a nuestra esposa. Y esa palabra amor significa sacrificialmente. La gran mayoría de los conflictos de pareja es porque uno de ellos dice, ya no siento qué, amor. Déjeme decirle algo. El amor eros y el amor filial se pueden desvanecer, se pueden acabar. Por eso Proverbios dice, vana es la hermosura, porque cuando te enamoras de un cuerpo, de una cara bonita, en los años destruyen eso, es ley natural. Pero el compromiso de amar sacrificialmente debe desarrollarse, debe crecer, y yo debo hacerlo sobrevivir a través de los mares de la dificultad. Me llama la atención que se nos ordena a nosotros los hombres amar. ¿Y sabes cómo debemos amar a nuestra esposa? ¿Ah? Como Cristo amó
a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Ahora, siempre yo me he cuestionado por qué ese mandato a nosotros y no a ellas. ¿Por qué no le dicen amen a sus esposos? Porque creo que la mujer, en su esencia, en su capacidad cerebral, ella logra balancear los dos hemisferios, el hemisferio derecho de la lógica y el hemisferio izquierdo que son de las emociones. Los artistas desarrollan el hemisferio izquierdo porque tiene que ver con esas habilidades, con la poesía, con la música, etcétera, etcétera. Y ellas logran balancear esa capacidad de amar. Lo único que encontré acerca de amar es lo siguiente, que las ancianas, dice Tito capítulo 2, verso 4 en adelante, las ancianas, honestamente, mujeres maduras y mayores, que tienen testimonio en su vida, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Y la palabra amar a sus maridos significa prestar atención y cuidado, que en esencia es lo mismo que amar, porque amar significa buscar el bien de la otra persona. Ese es el discurso en el Nuevo Testamento acerca del amor. Minutos que me quedan, quiero enfatizar lo que Juan nos enseña acerca del amor. Mira conmigo, tengo algo en pantalla ahí. Juan, en su escrito, todo el Evangelio, toda la primera carta, el capítulo 1 al 5 de Primera de Juan, Juan en su escrito nos lleva a un terreno práctico. Él va diciendo que el verdadero creyente es aquel que realmente tiene ¿qué? Comunión con Dios, anda en luz, anda en confesión, permanece en la verdad y algo más, y ama a los demás. Ama a los demás. Hoy veremos cómo Juan enfatiza el hecho de la importancia del amor. Con tu Biblia abierta, mira conmigo en primer lugar el verso 7, el primer punto que tiene que ver con lo que Juan nos enseña acerca del amor. Todo el capítulo 4 viene hablando del amor, solamente he extraído 4 versículos hoy de esta porción. El comando acerca del amor, verso 7, en primer lugar, el comando acerca del amor. Lo primero que vemos es el precepto del amor. ¿Qué dice Juan? Verso 7, amados, ¿qué? Amémonos unos a otros. Pregunta, ¿quién es el evangelista que dice que el amar a los demás es la evidencia que somos discípulos de Cristo? ¿Quién es? Juan. Es Juan en su carta que nos dice que Jesús nos dice, en esto os conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis ¿qué? Amor los unos por los otros. Presta atención, el amor, ese amor sacrificial que Dios pide de nosotros, en primer lugar, es un mandato. ¿Qué debe hacer el pueblo cristiano frente a los mandatos de Dios? Obedecer. Segundo lugar, es una marca distintiva, es una señal. Antiguamente, las iglesias de 50 años atrás ponían a los miembros varones a un lado, las hembras, las mujeres a otro lado. En algunas iglesias todos tenían que venir faldas, las mujeres polleras o falda larga, negra y blusa blanca. Y los varones pantalones negros y camisa blanca, y era la forma distintiva. Si tú tenías un instrumento, en algunas iglesias en mi país utilizaban una cinta larga roja de color para distinguir que esa guitarra era una guitarra ¿qué? Cristiana. Habían distintivos, señales. Todos los deportes, todos los equipos han tenido sus logos, su forma de visualizarse. Ahora, el cristianismo no lleva un logo por fuera. Nosotros como iglesia tenemos un logotipo, cada iglesia tiene un logotipo. Pero Jesús dijo, en esto os conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis ¿qué? Amor. ¿Sabe qué decía la gente del primer siglo cuando veía a los cristianos? Mirad cómo se aman. ¿Sabe qué dice la gente en el día de hoy de nosotros? ¿Sabe lo que dice la sociedad? ¡Ja! Mirad cómo ¿qué? Se odian. Mirad cómo se dividen. Mirad cómo se desprecian. Somos incapaces de enfrentar problemas dentro de nosotros mismos porque siempre buscamos culpables. Siempre buscamos condenar a los demás. ¿Qué dice el texto? El precepto del amor. Amados,
amémonos unos a otros. Es en Juan capítulo 13, verso 35 que Jesús dice así: en esto os conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis ¿qué? Amor los unos por los otros. ¿Cómo amamos a los hermanos? ¿Cómo amamos? El amor cubrirá ¿qué cosa? ¿Qué significa eso? ¿Que cubrirá multitudes de pecados? ¿Que lo justifica? ¿Que los pasa por alto? Proverbios dice que el amigo es aquel que guarda el secreto, pero el malo es aquel que lo divulga. Así que tenga cuidado con aquella boca que viene a usted contándole algo acerca de alguien, porque le puede parecer casi sabroso saber algo de alguien, pero esa misma boquita que un día le está contando a usted algo acerca de alguien, mañana lo va a hacer ¿de quién? De usted. Así que es mejor que ponerle freno ahora. Ponerle freno ahora. Por eso Juan dice el precepto del amor, mira en segundo lugar, o la parte B, la procedencia del amor. Este amor, esta capacidad de amar, que no lo conoce el mundo, porque el mundo conoce dos amor: eros, erotismo, sensualidad, o conoce el amor filial, familia, etcétera, logias. La procedencia de ese amor, que dice el verso 7, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Es decir, todo creyente, toda persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, está capacitado de parte de Dios para poder amar a los demás. Ahora, yo sé que hay creyentes que enfrentan a hermanos y hermanas, familiares, circunstancias, personas, hablemos de personas, que son difíciles de amar. Y muchas veces la oración es: Señor, ayúdame ¿a qué? A amarlo. Creo que es una mala oración. Porque Romanos capítulo 5, verso 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado. Yo debo buscar las formas prácticas de amar. Primera los Corintios capítulo 13. ¿Cómo es ese discurso acerca del amor? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Siempre cree. El amor nunca deja de creer. ¿Sabes que amar de esa forma, como Dios nos dice, incluye riesgos? Incluye riesgos. Porque usted decide amar incondicionalmente. Y cuando uno ama incondicionalmente, existe la posibilidad de que sea ¿qué? Defraudado, que le decepcionen. ¿Sabes qué le ocurrió al apóstol Pablo? Él dice: aunque amándoos más, sea amado menos. Entiendo en el liderazgo, hombres que han estado en la obra, a cargo de una obra, que muchas veces este amor por la congregación no tiene equivalencia, no hay un buen feedback. Y hay muchos ministros que han terminado dolidos, porque somos nosotros así. A veces comemos, le mordemos la mano de aquel que lo está alimentando. Yo a veces lucho con la gata que tengo en mi casa. Me levanto temprano y comienza a caminar entre medio de mis piernas. Quiere que le haga cariño. Y yo le empiezo a sobar y empieza a ronronear. Y de un momento a otro, ¡guac!, me quiere morder y me da un zarpazo que yo tengo que sacar. Entonces, yo no sé si somos amigos o qué, o enemigos. Y a veces así. Queridos, Dios nos ha dado esa capacidad para poder ¿qué? Amar. ¿Sabes por qué? Pedro dice lo siguiente en su carta, segunda de Pedro capítulo 1, verso 4, que nosotros tenemos naturaleza divina. Dios me ha capacitado, me ha dado lo que yo debo hacer, es buscar la forma de prestar ¿qué? Amor, dando, apoyando, aconsejando, y una palabra clave: perdonando. Perdonando. Amén. El comando acerca del amor, el precepto del amor, la procedencia del amor y mira, la prueba del amor. ¿Qué nos dice Juan?
todo aquel que ama, ¿qué? Es nacido de Dios y ¿qué más? Y conoce a Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Solamente aquellos que han logrado entender lo que significa la obra de Cristo, el amor de Dios, que se ha producido ese cambio en su vida, miran a los demás como con compasión, con amor. Mira, en segundo lugar, hemos hablado en primer lugar el comando acerca del amor, la procedencia, el precepto y también la prueba del amor. Mira, en segundo lugar, el contraste acerca del amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Mira el contraste acerca del amor. Juan nos va a presentar ahora la ausencia del amor. El que no ama. ¿Qué dice el texto? No ha conocido a Dios. Recuerdo hace años atrás estaba en una iglesia. Era en mi país. Recién me convertía. Día domingo, por ejemplo, estábamos ahí en medio de los cánticos de pie, cantando al Señor. Y una banca más atrás estaba este hermano, que hoy digo, no sé si era hermano o no, pero comenzaba a decir, ese es un falso. Mientras todos estábamos cantando, él decía, él es un falso, es un hipócrita, no ama la verdad. Ok, tal vez pasó con ese director. Semana siguiente, me senté, siempre fui curioso, me senté ahora una banquita más atrás para observarlo. Y mientras estaba la congregación cantando, él es falso, ese es un mentiroso. Y eso era su accionar culto tras culto. ¡Ey! El que no ama, que dice el texto, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Mira la afirmación acerca del amor. Porque Dios es amor. El amor no es Dios. Dios es amor. Es interesante, son pocas las definiciones que da la Biblia. Se nos dice que Dios es luz, que Dios es santo, que Dios es verdad, y aquí se nos dice que Dios es amor. El amor no es Dios, sino que Dios es amor. ¿Qué significa? ¿Qué implica eso? Que todas sus acciones, que todas sus decisiones están motivadas por el amor. Dice Proverbios que el que ama a su hijo, tempranamente, ¿qué hace? Lo disciplina. Dice Dios en Hebreos capítulo 5, verso 12, que Dios reprende y castiga ¿a quién? A los que ama. Apocalipsis capítulo 3, verso 19. El Señor reprende y castiga a los hijos que ama. Y muchas veces el amor se expresa con decisiones, con restricciones. Amar a nuestros hijos, siempre lo he dicho, no es darle a ellos todo lo que ellos quieren. Amar es también ¿qué? No darle. Disciplinar, instruir, advertir. No puedes amar a la distancia. El amor son acciones, no son sencillamente palabras. Ahora, Dios actúa de esa forma. Y Dios muchas veces en su amor nos disciplina y pone su mano. Ahora, ¿por qué amamos nosotros a Dios? Primera de Juan 4, 19. Porque Él nos amó. Ahora, tal vez usted no sabe comunicar amor, no sabe transmitir amor, porque es muy posible que aún no ha entendido qué. Ahora, mis queridos, hay algo, y termino este punto con respecto al amor y la ausencia del amor. Nosotros como padres, nuestros hijos, nuestros pequeñitos vienen, por así decir, con el estanque vacío. ¿Te has fijado? No sé por qué cada vez que tú sacas un carro de una yarda, de un deal y lo compras, casi nunca viene con qué. Casi está al final. Con ese petróleo jamás tú vas a llegar a tu casa. Queridos, nuestros hijos cuando nacen con el estanque de amor vacío. Y es deber de los padres el saber cómo llenarlos. Si yo soy indiferente, distante,
y no lleno ese estanque de amor en mi hijo, en mi hija, el día en que ellos se casen, no van a saber qué, cómo amar. Y amar no solamente es besitos y abracitos. El amor incluye enseñanza, disciplina. Por eso Dios dice que el que no ama no ha conocido a Dios. El contraste acerca del amor, porque Dios es amor. Bien, en tercer lugar, saltemos al verso 20, por favor. Juan nos va a presentar ahora un ejemplo, la conducta acerca del amor. Hemos hablado en primer lugar sobre el comando acerca del amor, el contraste acerca del amor. Verso 20, la conducta acerca del amor. Juan nos presenta un ejemplo muy general. Mira lo que dice el verso 20. Si alguno que dice, él está suponiendo una persona en la congregación. Puede ser que esta persona esté hoy sentada junto a nosotros. Está acá. Juan supone, por eso presenta un caso, un ejemplo general. Si alguno dice que yo amo a Dios, ¿hay algo malo en decirlo? Tenemos muchos coros que dicen te amo, y aún decimos es todo lo que puedo decir. Ahora, ¿cuántas veces la nación de Israel se presentó delante de Dios diciéndole, Dios, te amamos, te amamos, te amamos? Y Malaquías dice, ustedes no me aman, porque me han presentado un sacrificio que es ¿qué? Defectuoso. Cumplieron con el ritual, pero no con el espíritu de la ley. ¿Qué presentaban ellos? ¿Cómo eran los corderitos que traían? Cojos, dañados, tuertos, ciegos, enfermos. Lo más malo traían para adorar al Señor. Cumplían con la ley, el ritual, pero no con el espíritu de la ley. Y muchas veces somos así. No sé si me explico. Cumplimos con el comino, el eneldo, el ajenjo, la menta. Yo no sé por qué diezmaban los fariseos la menta. La menta era una hierba que no se diezmaba. Pero ellos ¿qué? Cumplían con la ley, pero no cumplían con ¿qué cosa? Con el espíritu de la ley. Por eso Juan nos presenta la conducta acerca del amor, un ejemplo general. Si alguno dice, yo amo a Dios, y mira, y aborrece a su hermano. Este término aborrecer implica cualquier relación de menosprecio que pueda llegar hasta el odio. No lo puedo ni ver. ¿Qué dice Juan al final? ¿Qué dice al final? ¿Y aborrece a su hermano? ¿Mentiroso de qué? ¿Mentiroso de qué? Porque ¿cómo yo puedo decir amo a Dios si no puedo amar qué? Hace años atrás, yo no sé si usted conoce un coro que decía, yo te amo con el amor del Señor, yo te amo con el amor del Señor, porque veo en ti la gloria del Señor, yo te amo con el amor del Señor. ¿Sabe que hace tiempo no escucho que alguien diga, hermano, hermana, te amo? Tal vez usted dirá, suena muy cursi, muy comprometedor. En esto os conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieseis ¿qué? Amor los unos por los otros. Mira el ejemplo general. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, ¿qué? ¿Es mentiroso? Mira ahora la evidencia de la mentira. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién qué? Ha visto. Ahora, hay casos y casos. Hay hermanos y hermanos. ¿Amén? Hay algunos que son duros de pelar, ¿sí? O son como sartén caliente sin mango. ¿Difíciles de qué? De tomar. Pero ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es mi deber? Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? Mira la pregunta que hace Juan. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios
El amor a Dios se hace visible en el amor al hermano, no hay más. No existe esa espiritualidad y yo solamente mi Dios y esa conexión horizontal o vertical. La evidencia de mi amor siempre será horizontal hacia los demás. El amor a Dios es el mismo que al hermano porque proceden del mismo Dios. El mismo tipo de amor que Dios dice, ámame a mí por sobre todas las cosas, también dice, ama a tu prójimo, ama a tu hermano, ama a tu cónyuge, ama a tus enemigos. La misma intensidad de amor. Terminemos. Hemos hablado del comando acerca del amor, el contraste acerca del amor, la conducta acerca del amor. Finalmente, verso 21, la conclusión acerca del amor. Juan, durante todo su evangelio, nos ha dicho, el que anda en comunión, anda en la verdad, está en luz y ama, este es un hijo de Dios. Evidencia que es un hijo de Dios, verso 21. La conclusión acerca del amor. Y nosotros tenemos que dice, este mandamiento de parte de quién. Ok, cuando habla acerca de mandamiento, no se refiere al decálogo, no se refiere a los 10 mandamientos, no se refiere a las leyes, las ordenanzas o los mandamientos que Dios dio en el pasado. Se refiere al carácter cristiano. ¿Recuerdas cómo Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de irse y le dio la gran comisión? Id y haced discípulos, ¿qué? Bautizándolos y agrega, enseñándoles todo lo que os he enseñado. ¿Qué incluye eso? La ética del carácter cristiano. Por eso Pedro dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento, en la verdad y en la virtud, en la información y la formación, porque tendemos nosotros a desequilibrarnos continuamente. Queremos conocer mucho acerca de Dios y poco prácticos, o a veces nos volvemos muy espirituales y nos olvidamos que vivimos ¿dónde? En la tierra, que el Señor no dijo, no te pido que los quites del mundo. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 1, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que andéis como es digno. La palabra agios ahí es equilibrado. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál es el mandamiento? El que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. Tengo 2 textos para cerrar en el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Míralo conmigo. Está en pantalla, Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Qué dice? Todos juntos. Ahí está en pantalla. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. No significa que lo justifica, sino que sabe cómo ayudar, perdonar, encaminar. Y Juan capítulo 15, versículo 12, siguiente versículo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. ¿Fácil? No es. Hablemos del Día del Amor, Día de San Valentín. ¿Por qué no le dices al hermano, a la hermana, que tal vez por algunos momentos han pasado situaciones difíciles? A pesar de todo, hermano, siento decirte en mi corazón que Dios me ha dicho que te amo. Tal vez a nosotros, esposos, ¿cuándo fue la última vez que le dijimos a nuestras esposas que le amamos? Escúcheme bien. Ya escuché a uno que hoy terminando el culto tiene que... Querido, ellas no se cansan de que se les diga que se les ama. Y aún más eso les ayuda en algo que ellas necesitan y que nosotros debemos brindar siempre: seguridad
a nuestras esposas. Palabras de aplicación personal. Mira, en primer lugar. El que ama a Dios, ame también a quién. No hay opción. Amén. Esta es ley de Dios. Usted dice que ama a Dios, debe amar también a quién. A los hermanos. No hay opción. No dice a los que son de su mismo país o que viven en el sector suyo. Porque a veces hasta aún hay culturas difíciles. Hay difíciles. Y es así. Pero el texto es, el que ame a Dios, ame también a quién. A su hermano. Segundo, busque las formas prácticas de expresar su amor. Tal vez próximo domingo, invítelo después del culto a su casa. Para mí, quien nunca ha invitado a una familia, a hermanos de la iglesia a su casa, yo lo encuentro terrible. Porque no es tanto lo que tenemos o lo que no tenemos, sino el corazón que abrimos. Tercero, una forma práctica es el servicio cristiano. Usted oye, hay personas que están en una necesidad, se tienen que mudar, están pasando, ame de forma práctica. Otra forma de amar es suplir necesidades. Queridos, amamos cuando sabemos cómo enfrentar también qué cosa. Las dificultades. Amén. Porque esa es la forma que debemos amarnos los unos a los otros.